Vamos a realizar el ejercicio que quedó en el último taller para crear un libro de Excel, el punto 5, en donde se maneje unos datos. Aquí tenemos la tabla de clientes con cédula y cliente, y la otra que solicita aquí es la tabla de artículos. Entonces unimos las dos hojas y creamos una consulta en una tercera hoja que se llama pedido. Aquí tenemos la tabla artículos y la tabla clientes, y vamos a crear una nueva hoja donde especificamos primero que todo el IVA con un 19% en la celda C1. A continuación vamos a ver los campos que necesitamos trabajar de acuerdo al ejercicio. Sería el código de artículo, el nombre del artículo o el detalle. Tenemos también la cédula del usuario, que sería el código del cliente, el nombre del cliente, podemos colocarlo como cliente, y el precio, o mejor el valor unitario del artículo que estamos consultando. Como es un pedido, también vamos a tener en cuenta la cantidad de artículos que va a comprar y el subtotal, donde vamos a calcular el valor a pagar por la cantidad de elementos. Bueno, para iniciar vamos a colocar un código de artículo de la tabla que tenemos acá. Digamos que, a ver, es el A12. Bueno, porque esto va con mayúsculas. A12, A012. Y verificamos que corresponde a uno de los artículos que están acá. Vamos a programar la búsqueda con la función buscar_b. El valor buscado en este caso sería este que aparece acá, que sería A4, el que digitamos. Colocamos punto y coma a continuación de acuerdo a la ayuda. En algunas situaciones aparece coma. Eso depende de la configuración regional del equipo. En este caso, trabajamos con punto y coma. La configuración regional también tiene que ver el punto o la coma decimal. Bueno, especificamos punto y coma y vamos a seleccionar la tabla que tiene los datos. En este caso está en la hoja artículos desde la celda A2 hasta C13. Como sabemos que en la columna 2 están los datos que queremos, o sea, el nombre del artículo, le colocamos en el siguiente parámetro 2, que significa el dato de la columna 2, y por último falso. Y aquí tenemos este nd, significa que no encuentra el dato. Seguramente no está bien el código. Veamos, el código aquí está con un solo cero, A012. Como lo digité con doble cero, entonces no aparece. Debe ser exactamente igual. Aquí aparece A012 y ya me reconoce el artículo. Vamos a colocar, por ejemplo, otro código. A ver, vamos a verificar acá en la tabla. Y tenemos un artículo, digamos el A02, A002. Y ahí ya tenemos una varilla corrugada. Bueno, en el código del cliente vamos a hacer lo mismo. Debemos tener una cédula
Seleccionamos una cédula de la base de datos que tenemos en la hoja de clientes. Vamos a copiar aquí en código de cliente y realizamos nuevamente la búsqueda con nuestra función buscar B. En este caso, lo que vamos a buscar está en C4 y vamos a buscar la base de datos, colocamos punto y coma y vamos a seleccionar todos los datos de la tabla de clientes, incluyendo cédula y nombre del cliente. Tenemos que la base de datos queda en clientes desde A2 hasta B37. La búsqueda se va a dar sobre la columna 2 y por último, falso. Aquí ya podemos observar que aparece un nombre de un cliente con la cédula que digitamos. Y por último, el valor unitario sería la última búsqueda que hacemos. Se va a hacer con respecto a el código del artículo. Entonces, el valor a buscar sería 4. La base de datos, colocamos punto y coma y a continuación marcamos los datos de los artículos que estarían entre A2 y C13. Con punto y coma especificamos que la búsqueda en este caso estaría en la columna 3, donde se encuentra el valor unitario. Y por último, falso, porque son datos no ordenados. Y la celda de cantidad se debe especificar manualmente para calcular el subtotal, que sería la cantidad multiplicada por el valor unitario. Aquí ya tenemos el valor. Podríamos crear una última columna con el valor de artículo grabado con IVA. Coloquémosle aquí un subtotal con IVA. Y en este caso pues sería el subtotal multiplicado por el porcentaje del IVA que está en la celda C1, pero ese sería solo el impuesto, entonces tendríamos que sumarle el valor de el artículo también, para que quede el artículo el 100% más el 19%, quedaría el 1.19 que corresponde al artículo con IVA. Podríamos copiar los artículos, pero inicialmente pues vamos a darle el formato a los números que tienen moneda para que aparezca el signo de pesos. Vamos al menú inicio y buscamos el botoncito donde se puede darle formato de moneda. Aquí tendríamos la tabla lista. Podríamos colocar otros registros en esta misma tabla con otros artículos y el mismo cliente, o podríamos modificar para que salgan diferentes clientes en esta hoja.